Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:20. Hola, bienvenidos. Este mensaje es para quienes aún desean encontrar la verdad que nos rodea, que aún se preguntan quiénes somos y qué hacemos en esta tierra, para aquellos que buscan y profundizan la verdad escrita. Millones de personas han dejado de confiar en el sacrificio perfecto que ocurrió hace unos 2000 años en el madero. Otras muchas han muerto sin esperanzas, y es entendible por el extenso tiempo transcurrido, y el fin de este mundo, de la iniquidad y el pecado aún no ha llegado. Pero si les dijera que el mensaje escrito es que todo iba a suceder en aquel momento cuando Yeshua vino a la tierra y que ya reinó por 1000 años. Apocalipsis 21 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este es el suceso posterior a la gran tribulación, la aprehensión del dragón, y lo que sigue es el reinado de Yeshua HaMashiach por 1000 años. Apocalipsis 20 del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estamos en ese poco de tiempo donde Satanás está suelto engañando a las naciones. Apocalipsis 20 al 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena del mar. Todo se cumplió y solo resta esperar el gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a profundizar en varios episodios la verdad escrita e intentar evidenciar con algunos vestigios sobre este tema que nos han ocultado. Hoy vamos a comprender por qué la humanidad ha caído en tanta mentira y tal vez cueste asumir que fuimos parte de ese engaño, porque ya de aceptar un papel como dinero, la comida que no es comida, la libertad que no es libertad y un montón de ítems más que ofrece este sistema, los cuales son inalcanzables para el ciudadano de a pie. Vemos que son muy pocos los que pueden gozar en verdad de este mundo. La élite y sus gobiernos, junto con la Iglesia, han sido títeres de Satanás y su plan macabro, realizando el engaño masivo más grande de la historia. Y cuando me refiero a la Iglesia, es a sus templos y a sus líderes.
una iglesia muy distinta a la iglesia viva y orgánica que nos dejó Yahshua HaMashiach. Hoy se sabe quiénes son la llamada élite, sus costumbres de beber y de consumir carne tierna, como para que el que escuche entienda, más allá de los casos aberrantes y de público conocimiento. A ellos no les importa si alguien sabe quiénes son y cuáles son sus rituales, porque también se sabe que el que se mete con ellos no la cuenta. Es un círculo cerrado donde si entras no sales y si sales no vives. Ellos se encargaron de contar la historia a su manera, con sus libros, en esos lugares obligados a sus teorías, a esos lugares llamados escuelas. También la infección controlada en Internet, que entra por los ojos. Ellos alimentan los instintos más bajos por esos lugares. También generaron con el tiempo un abanico de alternativas de iglesias, las que creen pero les da lo mismo, las que esperan la segunda llegada de Yeshua, las que esperan la gran tribulación, otras un rapto, los dos testigos, el reino por 1000 años y hasta un anticristo. Y es a través de estas de las iglesias que tergiversaron una fundamental parte del relato bíblico. Entonces, ¿cómo fue que nos ocultaron los 1000 años de reinado del Mesías de Nazaret junto a los santos? Vamos a ir avanzando por parte para que usted pueda comprender sin problemas lo escrito en la Biblia. Y comenzaremos desde el principio, por la profecía más esperada y anhelada por los antiguos, que cumplían la ley mosaica, y es la profecía de la llegada de un Mesías salvador, un Mesías que traería paz, justicia y un reino eterno. Comenzaremos repasando los principales pasajes que hablan al respecto. Isaías 7:14. Por tanto, Yahweh mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6-7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Isaías 11, 1-5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh, y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Miqueas 5:2-5. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los engendrará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Zacarías 9:9. Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Segunda de Samuel 7:12-16.
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Daniel 7:13 al 18. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y vi que en las nubes del cielo venía alguien como el Hijo del Hombre. Llegó hasta el anciano de días, y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno, que no se acabará, y su reino no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer las interpretaciones de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 9:24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la famosa y controversial profecía de la semana 70, y con este texto muchos eruditos y líderes religiosos predican un paréntesis milenial inexistente, injustificable a través de la Escritura. La semana 70, cortada por una pausa de 2000 años, no tiene fundamento bíblico, pero es lo que enseña Satanás a través de los gobernantes de este mundo, a través de la teología, la escatología, la exégesis y un montón de títulos controlados por este corrompido sistema, diciéndoles qué tienen que decir, qué deben enseñar, y así los hijos del diablo lograron ocultar el reino milenial de Yahshua por unos siglos, que duró hasta este tiempo, porque ya salió a la luz. Muchos hermanos en todo el mundo lo están predicando. Muchos despertaron rompiendo doctrinas, rompiendo el hechizo macabro, y es necesario para alcanzar la verdadera libertad. Muchos nos alejamos de las iglesias cansados del fraude y seguimos indagando y buscando y ser fieles al Todopoderoso, reconociendo al Rey de Reyes, a su Hijo amado, a Yahshua HaMashiach. Bien, hemos leído como está escrito, sin torcer ningún versículo, sin sacarlo de su contexto, y vemos que no dice en ninguna parte que el Mesías sería sacrificado y que volvería 2000 años más tarde.
sino que son relatos continuos, muy bien detallados y entendibles. La profecía más esperada por los antiguos se cumplió. El Salvador llegó y trajo su paz, pero también trajo el juicio a su pueblo, una tribulación como jamás se volvería a repetir, y entregó su reino a los santos para siempre eternamente. Así fue consumada esa parte del plan de nuestro Padre Creador. Trate de imaginar al Mesías de Nazaret dando este mensaje. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué se podría cuestionar? ¿Cuál es la parte que no es clara? Pablo también explicó y aclaró lo sucedido con la muerte en el madero. Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás fue destruido, la victoria fue consumada en el madero, y entonces, ¿por qué tiene validez hoy si ya fue destruido? Hoy anda suelto engañando y solo tiene poder sobre ellos, los que creen en la mentira de este sistema, pero no tiene poder en los que creemos en el sacrificio perfecto, en la consumación de todo. Sencillamente, ellos no nos gobiernan, no nos rigen, no nos controlan, no nos representan. Juan 3:17 al 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Recorramos algunos textos donde Jesucristo de Nazaret les predice a su pueblo por no comprender los tiempos que transcurrían y quién era el que había llegado haciendo milagros, demostrando su glorioso poder. Lucas 11:49 al 56. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Lucas 19:41 al 46. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 11:20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsadia,
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es muy claro el mensaje, no podemos añadir ni quitar, mucho menos inventar un paréntesis de 2000 años. Todo está allí esperando a ser leído. La gran astucia de Satanás fue tomar el control de todo este sistema y atacar la fe, porque sabe que todo ser humano busca creer en algo que está más allá de sus ojos y que parte de lo más íntimo de nuestro ser. Satanás adiestra a quien se deje, los hace sus hijos, y sus hijos aman liderar cargos, controlar rebaños, aman el dinero, aman la materia y aman este bestial sistema, y utilizó sus hijos para ocultar aquel reinado de 1000 años, sus hijos del gobierno y de las iglesias. Es por eso que el engaño fue masivo. Durante algunos siglos se logró impedir leer la Biblia, hizo guerra a los santos, dejó millones de huérfanos sin que puedan descubrir su linaje, ocultó bajo tierra en el Vaticano miles de escritos que continúan hasta hoy y que evidencian los 1000 años encubiertos. Hoy estamos transitando ese poco de tiempo. Ahora será más entendible comprender el engaño masivo que está sufriendo la humanidad. Doy el consejo de leer la Biblia pidiendo antes sabiduría al Creador de los cielos y la tierra, porque Él a nadie deja pidiendo, si se pide con un corazón contrito, humillado, y leerla de principio a fin, como corresponde leer un libro. Por ahora nos quedó más que clara la profecía más importante de todos los tiempos, la llegada de un Mesías. En los próximos episodios veremos qué sucedió con su llegada según la Escritura. Bendiciones para todos en el nombre de Yeshua.